Shalom, bendiciones, amados santos de Hashem, de Jehová, de Jesucristo, santos, llenos de Espíritu Santo. Esta noche, pues, paso por aquí para darles una enseñanza respecto a el tema de liberación. ¿Por qué? Porque es que existe el ministerio de liberación y por qué es que en algunos lugares sí está y otros no. Y cuál es la razón también del ministerio de liberación y por qué es que aquí en el ministerio, aquí en donde ustedes están en este discipulado, todos ustedes son sometidos a una liberación. Primero, fíjense bien, Eh, y quiero que observe esto también, que no solamente se quede con mis palabras, sino que observe en otros cristianos, en otras personas, en evangélicos que usted conozca, lo siguiente. Hay mucho evangélico, mucho cristiano que ha venido a Dios, cambió de vida, pero algunos antes estaban económicamente bien, cuando estaban en el mundo estaban económicamente bien, y ya que se hicieron evangélicos, que se hicieron cristianos, empezaron a estar económicamente mal o de salud. Otros en el mundo estaban mal, en el mundo estaban mal económicamente, mal de salud, y vienen al reino y vienen y confiesan a Jesucristo como su Señor y Salvador, se bautizan y no hay un cambio en la vida de ellos. Estaban enfermos en el mundo y vienen aquí y confiesan a Jesucristo y se bautizan y siguen igual de enfermos. O estaban mal económicamente cuando estaban en el mundo y vienen aquí y siguen igual de mal económicamente. Como que si el hecho de nacer de nuevo, el hecho de pasar de muerte a vida, el hecho de pasar de tinieblas a la luz admirable, fuera solo palabras. Presta atención, véalo. Incluso eh, muchos de nosotros que ahora estamos aquí en el ministerio y tal vez, personas que han pasado por aquí y que tal vez nacieron en el Evangelio, crecieron o fueron evangélicos antes de venir acá y nunca pasaron por un proceso de liberación, vivieron lo que yo estoy hablando. Ahora, escuche bien, aquí va. La justificación de la falta de poder y de la falta de conocimiento. Porque al ver que el reino de los cielos no es manifiesto en la vida de una persona, hablando sobre liberación económica, de salud, etcétera, etcétera, los líderes empiezan a justificar diciendo que no es la voluntad de Dios que uno sea prosperado, no es la voluntad de Dios que uno esté en salud, y empiezan a enseñarle a las personas que es la voluntad de Dios la pobreza, la escasez, la miseria, y que es la voluntad de Dios la enfermedad. Y le empiezan a enseñar a las personas que la enfermedad se la mandó Dios. No me cree, empiece a informarse, a averiguar en las diferentes iglesias o denominaciones cerca de su localidad o con evangélicos alrededor suyo. El lenguaje del evangélico es mi enfermedad, mi pobreza, mi escasez, mi miseria. Dios, esa es la voluntad de Dios, Diosito quiere que yo esté así. Pero la Biblia, en ninguna parte de la Biblia vemos a un Dios que quiere que nosotros nos acerquemos y vivamos enfermos. Isaías 53, 4 y 5 dice que por las llagas de Jesucristo hemos sido curados y hemos sido sanados. Y el evangélico que sigue enfermo a pesar de estar en el reino, no le ha alumbrado el entendimiento y sus líderes no tienen ni la unción, ni el entendimiento, ni la capacidad
de liberarlos, de ayudarlos, o por lo menos orar, impartir unción, preocuparse o ver cuál es la razón por la cual esta persona sigue con eso, ayudarle en la liberación para que no muera con la enfermedad, para que la promesa de Isaías 53, 4 y 5 y para que todas las manifestaciones sobrenaturales y la promesa que hizo Jesucristo, que mayores cosas vamos a hacer nosotros, haciendo referencia a los milagros que hizo Él. Entonces, si Jesucristo hizo milagros y sanidades poderosas, mayor deben ser los milagros, las liberaciones y las sanidades poderosas que nosotros debemos de manifestar ahora en el año 2022, 23, 25 y en adelante, en esta época contemporánea. Y no como dice Satanás, y no como dice el mundo, que los apóstoles ya no existen, los profetas ya no existen. Eso lo dice él como una propaganda para que los hijos de Dios no se manifiesten y callar y robar el poder, el dominio, autoridad del reino de los cielos y de sus ministros, de sus embajadores, de sus representantes aquí en la tierra. ¿Entienden? Entonces, hay dos promesas y aquí uno es mentiroso, o Satanás o Jesucristo. Jesucristo dijo que mayores cosas que Él íbamos a hacer nosotros. Pero el mundo dice que el cristiano, que en este tiempo ya no hay apóstoles, ya no hay profetas, ya no hay evangelistas, solo hay pastores. Y también dice que ya no hay milagros para este tiempo. Que ya no hay sanidades ni milagros, que todo es charlatanería y que todo es, y fíjense bien cómo se enfocan en el ídolo del mundo y que todo lo hacen por dinero. ¿Cuál es el Dios del mundo? ¿Cuál es el ídolo de las personas? ¿Cuál es el ídolo del evangélico, del nuevo creyente o el ídolo de las personas que hablan en contra de Dios? Es el dinero. Satanás sabe cómo hablarle a las personas, sabe cómo llegarle. ¿Sí? Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto, mis amados? Porque no en todas las iglesias se enseña o se practica lo que se practicaba en la iglesia primitiva o se vivía en la iglesia primitiva. No se trata solo de creer, sino de vivir lo que es el ministerio de liberación. Entonces, el hecho de confesar a Jesucristo y bautizarse muchas veces no es suficiente, mis amados, para que una persona pase de muerte a vida, sino que es necesario que pase por una liberación, por un proceso de limpieza, y le voy a decir por qué. Y para esto vamos a usar como fundamento el libro de Esther del 8 al 14. Ya lo vamos a leer, Esther 8 al 14. Fíjense bien. Es necesario, mis amados, que nosotros, todos los que hemos venido al reino de los cielos, que hemos venido a Jesucristo, pasemos por un proceso de liberación o por un proceso de purificación. ¿Sabe por qué? Miren, el otro día estaba hablando con la pastora Fabiola de Colombia y nos contaba que ahí en Colombia, donde viven ellos, el grupo o la asamblea de pastores que están ahí en Colombia se reunieron y apartaron un día para ser partícipes de las fiestas patronales, de las fiestas tradicionales católicas o de las fiestas paganas, mejor dicho. Y los evangélicos, junto con sus pastores, fueron partícipes de las fiestas paganas. Que sabemos y entendemos que el participar de fiestas paganas. Y quiero decir esto porque nos acercamos al mes de octubre. Hay muchas iglesias que celebran Halloween. Eso es una vergüenza, amados. Una vergüenza que una iglesia evangélica celebre Halloween. Miren, sabemos que toda fiesta pagana es ofrecida a los demonios. Y si la iglesia evangélica participa o evangélicos participan de fiestas paganas,
se están llenando de lodo, de iniquidad. Son como los cerdos que han sido lavados y vuelven al lodo, o el perro que vomita y se come su vómito. Entonces, ¿por qué es necesaria la liberación? Por la falta de entendimiento, por la falta de juicio de las personas, por la llenura de tiniebla que hay en los líderes, en los pastores, en las iglesias, en las denominaciones, que por falta de discernimiento se hacen partícipes de las fiestas del mundo, del diablo, de Satanás. Fiestas patronales, Halloween, por poner un ejemplo, Navidad, por poner otro ejemplo, el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día ¿qué más? Todas las fiestas, carnavales, todo lo que sea algo pagano. Cada vez que un evangélico participa de una fiesta pagana, se llena de demonios. Entonces, imagínense, nosotros que venimos del mundo, venimos de estar jugados por Satanás, por los demonios, por fantasmas, venimos de oír música del mundo, venimos de estar sometidos a la programación del mundo, hablando de películas, novelas, lenguaje, venimos de estar sumergidos totalmente en ese lodo cenagoso. Entonces necesitamos ser purificados. Nuestra mente, ya hablamos de los 5 tipos de liberaciones: alma, mente, espíritu, corazón y cuerpo. Lo voy a repetir otra vez: alma, mente, espíritu, corazón y cuerpo. Son los 5 tipos de liberaciones. Ahí en esas áreas debemos de ser limpios. ¿Por qué? Porque venimos de llenarnos de lodo, de iniquidad, de tanta basura del mundo, música, pactos. Yo estoy seguro que más de alguno de lo que me está oyendo ahorita alguna vez se preocupó por lo que decía el horóscopo. Alguna vez se preocupó o fue a donde una divina. Alguna vez leyó en el diario o en algún lugar su signo zodiacal. O ha visto en algún lugar o le han adivinado o alguna vez fueron partícipes de una fiesta pagana o de Halloween o de Navidad o de ¿qué más? ¿Qué más? Hay tantas cosas que hay en el mundo, o de una fiesta o de un baile, por decirlo así. Bailaron músicas del mundo, que sabemos que la mayoría de artistas pactan a las personas en los conciertos. Yo estoy seguro que más de alguno de ustedes alguna vez asistió a algún concierto de Shakira o de, no sé, de cualquier artista, de bachata, de salsa, lo que sea. Y ahí usted, aunque no me lo crea, fue entregada su alma al diablo, fue pactado su alma al diablo. ¿Alguna vez compró un CD del mundo o cassette o ha descargado alguna canción del mundo? Créamelo, mi amadito, ese dinerito que usted gastó ahí fue pactado con Satanás y su economía. Por eso es que está mal. Entonces, nosotros venimos de estarnos revolcando en el lodo y estábamos, perdón dicho, atestados y llenos de tanto mundo y pacto que ignorantemente hicimos con Satanás y fuimos incluidos. Nuestra alma fue entregada al diablo, nuestro dinero fue pactado con el diablo, eh, a través de comprar cosas pues que beneficien al reino de las tinieblas. Cualquier cosa que usted haga, comprar una cerveza, emborracharse, comprar marihuana, endrogarse, todo lo que tiene que ver con los deseos de la carne, todo, absolutamente todo. Ahí usted pactó sus finanzas con Satanás. Entonces, cuando usted viene al reino de los cielos, sus finanzas ya están pactadas con el diablo. Y peor que no, la mayoría de las personas han sido adoctrinadas para no honrar a Dios, menos prosperan. Entonces, hay muchas formas de ser libre. Y es necesario el ministerio de liberación. Es necesario, ¿para qué? Para que nosotros seamos lavados y limpiados de tanta basura que traemos del mundo. Entonces, ahora usted se pregunta, y ahora quiero que usted razone y vea,
y averigüe y fíjese al tipo de iglesia que va una persona, y si toda su vida fue pobre en el mundo y si ahora sigue siendo pobre, pregunte si en su iglesia hacen liberación. Pregunte si en su iglesia se preocupan por hacer una liberación. Esto de la liberación, mis amados, es una estrategia necesaria para nosotros poder crecer y poder llegar a la santidad, porque la programación del mundo, el hecho de que hayamos sido entregados a Satanás ignorantemente, el haber pactado nuestras finanzas con Satanás, hace que nosotros estemos ya de este lado y que la gente no pueda prosperar. Entonces, al estar de este lado la gente y no poder prosperar, o le echan la culpa a Dios, o se regresan para el mundo, o se acostumbran a estar sometidos a Satanás, tanto en la salud, en la finanza y en el crecimiento espiritual. ¿Por qué no pueden crecer espiritualmente? Porque no hay unción, no hay entendimiento, no se ha quitado las tinieblas ni de sus líderes, mucho menos de las ovejas, y viene a hacerse cierto y manifiesto donde dice la palabra que son ciegos, guías de ciegos. Entonces, para aclarar un poco más sobre la liberación y que es necesaria y la razón por la cual nosotros somos un ministerio de Dios llamado a la liberación y que nos encargamos de la liberación, estoy diciendo todo esto y vamos ahora a entender un poco más sobre este tema y nos vamos al libro de Esther. Nos vamos a Esther. Vamos a ver el capítulo 2, Esther capítulo 2, vámonos ahora sí a la palabra, Esther capítulo 2, y vamos a leer del versículo 8 en adelante. Fíjese bien, me voy a adelantar un poco. Esther no era de la nación de la cual o a la cual fue llevada, que era el rey Asuero. O sea, el rey Asuero era de una nación totalmente diferente a la nación de Esther. Esther era judía y el rey Asuero era de Babilonia. Ok, dos naciones diferentes. Entonces, ¿por qué es que no vemos a los judíos mesiánicos haciendo liberaciones? Ajá, ¿qué le parece eso? ¿Por qué no vemos a los judíos mesiánicos haciendo liberaciones? Y el único lugar donde se ejecuta, o a las únicas personas a las que se les aplica el ministerio de liberación, es a los gentiles, que sería usted y yo. Eso está bien fácil, mi amado. Eso está bien fácil, santos. La razón es la siguiente. El pueblo judío, recuerde, recuerde lo siguiente antes de decir esto, antes de decir lo que quiere decir sobre el pueblo judío. Recuerde esto. Nosotros somos olivos silvestres injertados en el olivo real. Ellos, los judíos, nacieron en realeza. Los judíos nacieron en la promesa, bajo la promesa de Abraham. La promesa de Dios fue dada exclusivamente a ellos. Después nosotros, por causa de Jesucristo, podemos y tenemos acceso al reino de los cielos, pero es algo exclusivo para ellos. Ninguno, ahí está claro y escrito que se les dijo como mandamiento a los judíos que no se llenaran de inmundicia con las prácticas de las demás naciones, naciones en las cuales nació usted y nací yo. Usted y yo nacimos, crecimos, nos desarrollamos y heredamos inmundicia de nuestros antepasados. Ninguno de mis antepasados, hasta donde yo tengo el entendimiento, o de sus antepasados, ha sido judío. Si así fuera, nosotros no estuviéramos con la liberación. Fuéramos judíos, viviéramos en Israel. La mayoría de nosotros, latinos, tenemos descendencia india, maya, pipil, personas que durante siglos, cientos de años, mis amados, adoraron, sirvieron y sacrificaron a demonios, al dios sol, al dios lluvia, al dios fuego, etcétera, a Cipotec, al dios de la oscuridad, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros venimos
heredando nuestro linaje sanguíneo toda esa inmundicia, mi amado. Entonces es necesario que nosotros seamos liberados y purificados. Entonces, los judíos no practican la liberación ni se enfocan en eso porque ellos se han preocupado de no llenarse de inmundicia, de purificarse y de casarse entre ellos mismos. Oiga bien, ellos se casaron entre ellos mismos, mientras que nosotros no somos 100% puros, somos puros latinos, pero mezclados indio con español, indio con europeo, indio con gringo, etcétera, etcétera. Entonces, así como la Adasa o Esther tuvo que ser purificada por 12 meses antes de poderse presentar delante del rey y poder gozar de todos los beneficios del reino. De la misma forma, mi amado, usted y yo debemos de pasar por una limpieza, por una purificación, porque somos olivos silvestres injertados en el olivo real y necesitamos ser purificados. Cuando la mujer con el flujo de sangre se acercó a Jesucristo, Jesucristo la purificó a ella. O los leprosos se acercaron a Jesucristo, Jesucristo oró por ellos, los leprosos fueron purificados. Los leprosos fueron purificados. Entonces, es necesario que nosotros nos purifiquemos de tanta inmundicia que nosotros practicamos y nuestros antepasados practicaron. Vámonos ahora sí a la palabra, para que vaya entendiendo todo lo que le acabo de hablar ahorita. Dice que sucedió, estamos en Esther 2, 8 al 14. Dice, sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. O sea que antes de que usted pase, antes de que yo pase a estar con el rey, voy a ser puesto delante de una persona que se va a encargar de purificarme, que se va a encargar de limpiarme, de guiarme, no porque sea mejor que yo o porque sea perfecto, sino porque va delante de mí y está en esa nación desde mucho tiempo antes que yo. Entonces, usted ha sido puesto delante de una persona, delante de su líder, a quien Dios llamó, a quien Dios puso, para que se encargue de su limpieza. Dice, Esther también fue llevada a la casa, y quiero que escuche esto. Todo lo que está en el Antiguo Testamento es la sombra de lo que ha de venir, o sea, de lo que nosotros estamos viviendo ahora. Entonces dice que Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Gai, ¿verdad? Guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos. Ok. Y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey. Ok. Entonces dice que le dio ropa y le dio comida. ¿Sí? Pero no tenía la disponibilidad o la libertad financiera para decir, tráigame tantas vacas o yo quiero comprar tal terreno o esto o lo otro. Le estaban dando, pero como que si fuera una gallina. Le daban maíz, pero racionado. Ya estaba en el tiempo de purificación, pero recibía todo racionado, como que si fuera una gallinita. Ella no tenía una disponibilidad. Esther ni ninguna de las que estaban ahí tenía ninguna disponibilidad, a pesar de que ya estaba en el reino del rey Asuero. Ya había sido llamada y está en la purificación. Y sí o no, mis amados, así hay muchos. Así hay muchas personas. Nosotros pasamos por calamidades, mis amados, calamidades en las cuales solamente Dios estuvo con nosotros y éramos como gallinas, que solo nos tiraban maíz, unos granos de maíz contados. Oiga bien,
Nos tiraban granos de maíz contados, como que si fuéramos gallinas. No teníamos una disponibilidad financiera ni de salud, ni podíamos decir, bueno, nos invitaron a tal lugar el día martes, vamos. Aunque nos invitaran, no podíamos porque no teníamos una liberalidad financiera, no teníamos dinero, no teníamos a veces ni salud para poder salir. Y sí o no, así hay mucho evangélico que no tiene disponibilidad financiera ni de salud, que no puede ir al culto porque está enfermo, que no puede ir a la reunión o no tiene internet para escuchar la enseñanza o para ver el canal de YouTube o para ir y para que oren por él. No puede, no tiene dinero o está enfermo. Recibía las cosas, pero con una limitante. Y cuando una persona está recibiendo cosas con una limitante, eso significa que esa persona está en un proceso de purificación que depende de esa persona exclusivamente, lo rápido o lento, lo doloroso o fácil de aceptar el proceso. Depende de la persona. ¿Sí? Hay evangélicos que se han muerto y no fueron libres. Hay evangélicos que se han suicidado y no han sido libres. Hay evangélicos que han decidido mejor irse al mundo antes de ser purificados porque se ofendieron, porque no les gustó que se tocara ese tema en su vida, porque no les gustó que se les hablara sobre la salud, porque no les gustó que se les hablara sobre las maldiciones en la finanza, porque no les gustó que les hablara sobre el andar recto, sobre ser íntegro, sobre ser perfecto, sobre apartarse, purificarse, sobre tener una mente solamente para Dios. Muchas personas al ser confrontadas porque están en su proceso de liberación y de purificación, en lugar de dejarse y de ser ovejas y de ser mansos, se convirtieron en cabras y se fueron para el mundo, o se fueron del ministerio, o se fueron a otra iglesia, o a otro ministerio, a otro lugar donde no se le ayude, donde sus demonios no sean molestados. Entonces, dice que Esther, a pesar de que ella estaba ahí en el castillo del rey, no tenía disponibilidad, sino que le daban alimentos y atavíos, pero era limitado. Entonces dice que le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Entonces, tenemos que Esther pasó por una liberación o por un tiempo de limpieza de 12 años porque ella no pertenecía a la realeza, no pertenecía a esa nación del rey Asuero. Y de la misma forma, mi amado santos, usted tiene que pasar por un proceso de liberación, de purificación, porque nosotros no somos judíos. No, no somos de la realeza, no nacimos en la realeza, somos olivos silvestres que hemos sido injertados en el olivo real que es Jesucristo. Por lo tanto, debemos de pasar por una limpieza. Por eso es que, eh, como ya dije, en los ministerios donde no se practica la liberación, las personas entran y salen igualitas. No hay ni un cambio, no hay ni un cambio en la salud, ni en la finanza, ni en la familia, ni en el trato de su familia. Pero si usted está en un ministerio de liberación, usted va a ver un cambio. Cambio en la finanza, en la salud, en la familia, en su manera de andar, en su manera de ver y entender el reino de los cielos y entender y ver el mundo. Continuamos. Y dice el versículo 12, y cuando llegaba el tiempo de que cada una de las doncellas y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado
12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces dice, la doncella venía hacia el rey. Entonces dice que pasaba 6 meses, o sea, no es algo así como que, sí, ella, sí, que venga, ya. Ella puede hacer ya el uso de todas las cosas de aquí del reino, puede tomar decisiones, puede usar unción, puede tener liberalidad financiera, de salud, etcétera, etcétera. No, ¿verdad? Sino que tuvo que pasar por un tiempo, de acuerdo a la ley, dice, de purificación. Fueron 12 meses, mis amados. Y escuche bien, aquí va algo tremendo. Cuando Jehová sacó al pueblo de Egipto, recordemos que fueron 5 generaciones, digamos como 500 años, que los israelitas estuvieron en Egipto. Entonces ellos se empaparon de Egipto, se empaparon de las tradiciones, creencias, brujería, hechicería, santería, adivinación, etcétera, etcétera, porque estaban en esa nación. Entonces, lo que Dios quería que la purificación de ellos fuera tal vez 3 días o una semana, se convirtió, mis amados, en 40 años de desierto. Escuche, por favor. Cuando la nación de Israel, que estaba en Egipto, y volvemos a lo mismo, que es una sombra de lo que ha de venir, nosotros somos esa nación que viene de Egipto, de Babilonia. Y en la mente y en el corazón de Dios es que nuestra liberación sea rápida y no sea dolorosa. Pero la obstinación, la aburrencia, el no oír a Dios, el no moverse cuando Dios quería, les aburrió el maná, les aburrieron las codornices, eran malagradecidos, no se dejaban guiar. Todo eso provocó que su liberación, en lugar de ser de 3 días o de 10 días o de 7 días probablemente, se volviera una liberación de 40 años y muchos murieron en el desierto. No permita que su entrada a la tierra donde fluye leche y miel se convierta en el desierto donde usted perezca. Hay mucho evangélico que tiene años en el desierto. No ve la suya. Ministros, pastoras, iglesias enteras que se han perdido porque los líderes, los pastores y las personas están en el desierto. Y aunque ven la tierra prometida, son igual que Moisés y no entran. Ven de lejos la tierra donde fluye leche y miel. Y digo ven de lejos la tierra donde fluye leche y miel porque ven a otros cristianos que prosperan, pero ellos no prosperan. Y se andan cambiando de iglesia y no prosperan. Ven la tierra que fluye leche y miel, pero ellos no prosperan. Están en el desierto. Y la razón es simple y sencilla. Váyase al Éxodo y léalo. Lea todo el Éxodo. Ahí va a encontrar la razón por la cual mucha gente pereció en el desierto. Y su liberación de 7 días o de un año probablemente, se hizo una liberación de 40 años y algunos ni siquiera fueron libres, sino que murieron. Pero sí, sus descendientes fueron purificados. Algunos, imagínense, que a la nación de Israel le tomó 40 años ser purificada, mi amado, porque venía de Egipto. Imagínese eso. Yo no pretendo pasar por 40 días de liberación y espero que usted tampoco, porque uno no sabe el mañana. Yo no sé si yo voy a vivir 80 años o 100 años. Yo no tengo un contrato escrito donde dice cuándo me voy a morir. Entonces lo mejor es ser como ovejita, manso. Mansito, mansito, uno se ve más bonito.
mansito y obedeciendo, sin ofenderse. Miren, eso es una cosa que muchas veces el mundo está tan metido en la vida de la persona, el yo, el ego, está tan metido en la vida de una persona que cuando se le corrige, en lugar de agradecer, se ofende y se van del ministerio. Yo quiero decirle que si Dios lo ha traído para acá es porque Él tiene misericordia de usted y no quiere que usted perezca en el desierto. Y no es la voluntad de Dios que usted pase 40 años en el desierto o en liberación. La voluntad de Dios es que nosotros lleguemos y tomemos y aprovechemos la tierra donde fluye leche y miel. Esa es la promesa de Dios. El vivir de la tierra donde fluye leche y miel. No el vivir en el desierto. ¿Qué clase de Dios es ese entonces? ¿En dónde está su amor y misericordia? Pero es la actitud del ser humano la que hace que en lugar de entrar a la tierra donde fluye leche y miel, se muera o se esté o se viva en el desierto. Aquí tenemos a Esther que fue obediente a Mardoqueo, Mardoqueo y Hegai. Mardoqueo, el de su nación, y Hegai, el de la otra nación. Entonces Mardoqueo le dio algo para sabiduría y consejos para que ella lo siguiera. Y Hegai también le enseñó cómo era el vivir en esa nación. Y no fue Esther no llegó ahí a imponer su voluntad o a decir cómo se tenían que hacer las cosas en el reino del rey Asuero, porque eso fue lo que hizo Basti. Y por eso fue que quitaron a Basti, porque Basti quería hacer su voluntad en una nación donde no se hacía de esa manera, sino que se hacía como el rey decía y como ya estaba estipulado. Entonces nosotros no podemos venir al reino de Dios, al reino de los cielos, y decirle a Jehová cómo ser mi Dios, decirle a Dios cómo ser el Elohim de mi vida. No puedo yo venir aquí y decirle a Dios cómo portarse conmigo, cómo ser mi Dios. No puedo venir yo aquí y decirle a Dios que me cumpla esto, que me cumpla lo otro. No, yo vengo aquí a someterme. La sabiduría, la inteligencia y la razón por la cual Esther fue escogida fue porque ella no fue a imponerse, a decir cómo hacer las cosas, sino que ella fue a ser adiestrada y tenía la maleabilidad y tenía su voluntad de aprender todo lo que se le enseñara en ese reino, igual que Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel allá en Babilonia con Nabucodonosor. Ninguna de estas personas mencionadas fue a imponer su religión, su sabiduría, su inteligencia, su ego, su yo creo, su yo a mí así me enseñaron, su yo así debe ser, no, sino que Esther, Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel fueron a una nación extraña a seguir instrucciones que probablemente eran opuestas a como ellos vivieron toda su vida. Pero el seguir instrucciones hizo que ellos llegaran a lugares privilegiados en el reino. Así como Esther, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Está hablando de 4 personas que vienen de una nación diferente, pero que al estar en la otra nación llegaron a lugares privilegiados por el simple hecho de seguir la instrucción que se le daba sin cuestionar. Fueron reeducados, no fueron a aportar, sino fueron a ser enseñados. Yo realmente espero que se entienda lo que estoy diciendo para que esto le ayude. Entonces, dice que ella fue pasada 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceite de mujeres. Entonces dice que la doncella venía hacia el rey y todo lo que ella pedía se le daba. Ok. Pero eso fue hasta cuándo, mi amado. A ver, santos.
Si entendieron todo lo que acabo de decir, ya llevo 39 minutos. Si entendieron todo lo que acabo de decir, ¿cuál es la diferencia entre ahora y el antes? Porque ahí dice, en unos cuantos versículos dice que todo lo que ella pedía se le daba. A ver, a ver, a ver. ¿Y por qué antes solo se le daba alimento y ropa, pero ahora todo lo que ella pedía se le daba? ¿Cuál es la diferencia ahí, mi amado? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Yo quiero que un ratito se acuerde todo lo que dije, piense y analice. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sabe cuál es la diferencia? Que ella ya había pasado su proceso de purificación. Y durante su proceso de purificación, no fue donde el rey a poner en mal a Hegai o a poner en mal a Mardoqueo. No se quejó, fue mansa, fue humilde, entendió, se dejó enseñar y se dejó guiar. Entonces, como pasó esa prueba, ahora dice que todo lo que ella pedía se le daba. Y ahí tenemos a un montón de personas que creen en Dios, evangélicos, que creen en Dios, que han sido años evangélicos y le piden a su rey y su rey no les da nada, sino que solamente reciben los alimentos y los atavíos. ¿Y sabe por qué? Algunos ni siquiera han entrado al proceso de liberación, otros están en el proceso de liberación. Pero no es sino hasta que nosotros pasamos el proceso de liberación, que ya tenemos una liberalidad financiera, de salud y económica, lo cual vamos viendo poco a poco, así vamos abriendo los ojitos y empezamos a ver esa liberalidad. Pero no es, y lo quiero repetir otra vez, no es sino hasta que se pasa el proceso de liberación. ¿Cuántos años quiere usted pasar por ese proceso? Que tal vez son solamente 12 meses, un año. ¿Cuántos años llevan algunos? 13 años. Algunos llevan 10 años, 12 años, 13 años, 5 años, 20 años, 40 años. Otros murieron y no se le cumplió la petición de su corazón. Dice el versículo 13 que ella venía al rey y todo lo que ella pedía se le daba. ¿Cuánta, cuánto creyente, cuánto evangélico, cuánta persona hay que no se le ha cumplido el deseo de su corazón? Ahí dice que todo lo que ella pedía se le daba. ¿Y qué dice ahí más adelante? Para venir ataviada con ellos desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Hay gente que desconoce, mi amado, lo que es la presencia de Dios. Dice, sentí la presencia de Dios y realmente no sintió nada. Ah, sí, yo conozco la presencia de Dios. ¿Y por qué cuando uno va a orar se ponen a chillar? ¿Por qué cuando uno impone manos se ponen a llorar? Si realmente conocieran la presencia de Dios, no lloraran, sino que se rieran y estarían en gozo. La razón, mis amados, por la cual una persona llora cuando se ora por él o por ella, aunque haya dicho que conoce la presencia de Dios, ese es un mentiroso. Y llora porque nunca ha sentido la presencia de Dios. Y llora porque su espíritu anhelaba el sentir la presencia de su Dios. Por eso llora, porque es su espíritu el que está llorando, porque finalmente recibió lo que por muchos años no pudo recibir. Hay mucha gente que desconoce qué es la presencia de Dios. Habla y dice, ah, sí, yo conozco la presencia de Dios, pero es mentira. Si así fuera, como ya dije, no lloraran, no lloraran. Y yo no estoy diciendo que eso es malo. Es bueno, es bueno. Yo, en mis primeros años, en mis primeros días, mejor dicho, en mi primer año, en mis primeros días, en mi primer año, y ahí está la foto, usted la puede ver ahí en el grupo. Karina subió la foto de cuando a mí me bautizaron.
Uy, mi amado, miren, antes de que a mí me bautizaban, antes de que a mí me bautizaran, siempre que yo iba al servicio, al culto, eso era una lloradera tremenda. Esa era una lloradera tremenda. Yo decía, yo no voy a llorar, no voy a llorar, y siempre lloraba. Cuando me bautizaron, yo dije, yo no voy a llorar, no voy a llorar, y lloré. Y así me pasé mi primer año. Llore, que llore, que llore, que llore, que llore. Pero ahora yo no lloro, porque ya mi mente, mi alma, mente, espíritu, mi corazón, mi cuerpo conocen la presencia de Dios. Si usted se da cuenta, cuando describen el reino de los cielos, no dice que todos están llorando allá arriba. ¿O sí? No vemos ahí en el libro de Apocalipsis a gente llorando allá arriba. ¿Verdad que no? Vemos a gente celebrando, gozosa. Uno llora solamente cuando desconoce la presencia de Dios y la siente por primera vez, los primeros años. Después, esa tristeza, ese llorar, se vuelve en gozo. Y uno, su mente, su cuerpo, su ser completo, ahora siente un gozo al sentir la presencia de Dios. Entonces dice que ella, vamos a continuar, ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Sagas, eunuco del rey, guarda de las concubinas, no venía más al rey salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Entonces, más adelante, si usted continúa leyendo la historia de Esther, vemos cómo ella ya empezaba a tomar decisiones y empezaba a hacer uso de las facultades que recibía, pues fue nombrada reina, pero siempre obedecía al rey. Ella ella hacía uso de todas las cosas del rey, pero siempre estaba sometida a el rey. El hecho de que nosotros seamos líderes, mis amados, el hecho de que usted sea profeta, el hecho de que usted sea pastor, pastora, profeta, evangelista, no lo hace mejor que Dios. Somos ministros, tenemos liberalidad, tenemos autoridad, tenemos unción, pero siempre estamos sometidos a una autoridad. En el caso mío, yo estoy sometido al pastor Donovan, el pastor Donovan a su cobertura, pero nosotros también estamos sometidos a Dios, ¿entienden? Entonces, el tener un cargo o un ministerio no nos hace mejor que nadie. Somos servidores. Eso es lo que somos, servidores de nuestros hermanos. Entonces, mis amados, yo espero que sea entendido, no me voy a alargar mucho. Esa es la razón por la cual es necesario el ministerio de liberación entre nosotros los gentiles. ¿Por qué? Porque venimos de una inmundicia, venimos de una nación y entramos a otra nación. Y si entramos a otra nación, debemos hacer conforme a la nación a la que nos hemos acercado. No venir a decirle a Dios cómo deben de ser las cosas. No venir a decirle a esta nación cómo debe de hacerse. Sino seguir instrucciones. Si yo quiero crecer, si yo quiero pasar de ser gallina y que solo me den maíz y unos granitos y pasar a que me den todo lo que pida y hacer uso pleno del reino de los cielos, no tengo que venir a decirle a Dios cómo ser Dios, ni imponer mi voluntad, mi pensamiento, sabiduría, inteligencia, astucia, voluntad, tiempo, esfuerzo, dinero, etcétera, etcétera, sino venir y seguir instrucciones. ¿Instrucciones de quién? De mi Dios y de quien Dios puso a cargo sobre mi vida. Amén. Así que esa es la razón, mis amados, por la cual el ministerio de liberación es importante y es necesario. Amén. Shalom. Bendiciones. Feliz noche o feliz día, depende de la hora que usted lo escuche. Un abrazo a todos santos. Los amamos mucho.